Realmente iniciamos a la vuelta del verano pues el ciclo de conferencias que venimos haciendo ya desde hace tiempo, desde que hemos puesto en marcha este auditorio, donde yo siempre explico que lo que hacemos es algo tan sencillo como poner a gente que quiere contar algo y que tiene intención de explicarse en algún tema delante de otra gente que lo que quiere es escuchar y tiene interés en recibir esa información. A veces es gente o son personas de fuera de la organización, y hemos hecho muchas presentaciones de libros y seguiremos haciendo, y hay veces que también pues la gente dentro de la organización tiene cosas muy interesantes que contar, como es el caso de Josep Prats, al que muchas veces ha estado aquí explicando el performance, la rentabilidad y las estrategias del fondo que él gestiona, pero que hoy, en otra de sus facetas, que es muy complementaria a la anterior, va a hablar del futuro y de la demografía. El título es un poco, tiene doble sentido, ¿no? ¿Cuántos son, cómo son y dónde están los clientes? Se refiere obviamente no a los clientes de Avante, sino a los clientes de las empresas, y me imagino que su tesis será si es sostenible o no son sostenibles los beneficios de estas. Va a hablar de demografía y todos son temas que yo creo que nos interesan. Nos hemos juntado aquí gente que le interesan estos temas y fundamentalmente en Avante nos interesan porque nosotros tenemos una visión y un proyecto y una mentalidad de largo plazo, y el largo plazo vamos descubriendo, y vamos a tener alguna ponencia también en los próximos meses sobre esto, es que cada vez es más largo. Hemos tenido en la pasada etapa dos presentaciones de dos geriatras que nos han contado que el mercado objetivo de un geriatra, o sea, el paciente de un geriatra es una persona de 84 años, con lo cual prácticamente todos tenemos una extensión de nuestra juventud regalada por los avances científicos, y de eso vamos a hablar aquí. Con lo cual, cuando por lo menos estadísticamente el tiempo es largo, pues nos tenemos que preocupar más probablemente por cosas que pasen dentro de 10 años o 15 o 20, que ahora se nos antojan mucho, pero que ese momento llega, y yo creo que Josep nos va a proyectar a ese momento en breve, en cuanto yo me calle, con lo cual, Josep, todo tuyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago, por la introducción. Muchas gracias a todos ustedes por asistir a esta charla, ¿no? Más que conferencia, sería demasiado solemne decirlo porque no soy un experto demógrafo, pero sí soy un profesional de la inversión muy preocupado por las grandes tendencias demográficas, porque al fin y al cabo invertir en bolsa no es más que comprar acciones de compañías. Y las compañías lo que hacen es vender sus productos, obtener beneficios y de esos beneficios darnos una parte a nosotros como accionistas vía dividendos que van creciendo en función de cómo van creciendo estas ventas. Y, por tanto, lo más importante a la hora de ver en qué compañías tenemos que invertir y lo que se plantean ellas a la hora de ver cuáles son sus estrategias de crecimiento, sus estrategias de inversión, es ver dónde puede haber clientes para sus productos, dónde estarán los clientes, qué tipo de clientes serán, qué edad tendrán, en qué países vivirán, a la hora de ver cuáles son la gama de productos y los mercados geográficos que tienen que configurar para intentar incrementar estos beneficios, que al fin y al cabo serán los beneficios que nosotros como inversores en bolsa nos llevemos, ¿no? La primera serie de diapositivas que les voy a presentar son diapositivas puramente de número de población, de evaluación de la población en los últimos 50 años y en los próximos 50 años. He tomado 100 años, he tomado como punto de partida el año 1965, que es un año que no recuerdo, pero casi, porque nací en el 62, digamos, tenía 3 años solo, pero muchos de los que estamos aquí podemos tener una idea de cómo era el mundo en el año 65, directamente o por referencias muy directas. Y como final, el año 2065, 100 años más allá, que es el año en el que se jubilarán muchos de mis compañeros, que no nacieron en el 62, sino que han nacido en el 90, algunos de ellos ya, que se están incorporando ahora mismo a Avante y que culminarán su carrera profesional en esos años, ¿no? Realmente estarán cobrando su jubilación en esos años. Por tanto, 100 años parece mucho, pero no es tanto. Es nuestra memoria de niños y la memoria o la realidad de jubilados que tendrán gran parte de las personas que están aquí, ¿no? Aquí digo que el mundo envejece y cambia de color. Realmente, en 50 años hemos pasado de poco más de 3.000 millones de personas en el mundo
a 7.000 millones de personas. La población se ha más que duplicado, ha aumentado en 4.000 millones de personas. Y en 50 años volveremos a aumentar la población no en 4.000 millones de personas, sino en unas 3.000. Pasaremos de algo más de 7.000 millones de personas, 7.300 millones, 7.400 que tenemos en la actualidad, a 10.300, 10.400. Es decir, habrá un incremento del 40% de la población. La población se había incrementado un 120% en 50 años y en otros 50 años se incrementará un 40%. Por lo tanto, se disminuye radicalmente el ritmo de crecimiento de la población e incluso en términos absolutos, el número de personas que se sumarán a la población mundial se van a sumar menos en los próximos 50 años de las que se han sumado en estos 50. Pero lo más importante es ver dónde se incrementará este número de personas, porque realmente no va a ser algo lineal. De hecho, en muchas áreas, algunas, quizás sorprendentemente para algunos, como China, desde luego en Europa y desde luego en Norteamérica y Iberoamérica, vemos como en estas áreas habrá menos población, en dos de ellas, dentro de 50 años que ahora. En China habrá 100 millones menos de habitantes que hoy y en Europa habrá 50 millones menos de habitantes que hoy. Es decir, el mundo crece, pero no crecerá la población en todas las áreas. Por vez primera en la historia, en áreas muy importantes, en términos absolutos, habrá menos habitantes dentro de 50 años que hoy. China y Europa. En Norteamérica e Iberoamérica habrá un crecimiento muy pequeño, no habrá gran diferencia en la población de dentro de 50 años con la que tienen ahora, y realmente el grueso del crecimiento se concentrará en África y en el Indostán. Aquí, en los países en vías de desarrollo, he definido pues varias divisiones geográficas que considero más o menos homogéneas. Desde luego China, Iberoamérica y África, aunque en África conviven dos mundos, uno de un cierto desarrollo, que es la ribera mediterránea y Sudáfrica, y el África Central con un nivel de desarrollo muy inferior, y el Indostán, que reuniría pues, a India, Pakistán y Bangladesh, digamos, que es una zona muy importante de población. Vemos que realmente de los 3.000 millones de personas que habrá más en el mundo dentro de 50 años, 2.000 se incrementará en África. Es decir, el grueso de la población que aumente en el mundo será África y, en segundo lugar, y de manera muy significativa el Indostán. Es decir, que realmente, de forma significativa, la población solo aumentará muchísimo, muchísimo en África y bastante en el Indostán. Y en el resto del mundo se mantendrá estable. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de crecimiento de población. Porque, por primera vez, repito, hay zonas importantes en las que la población disminuye. ¿Esto qué hace? Pues que el mundo realmente cambie de color, ¿no? La proporción de población que se sitúa en cada zona del mundo ha cambiado radicalmente. Hace 50 años, entre los europeos y los norteamericanos, 19, 7, 26, éramos casi el triple que los africanos. Había 2, 3 europeos y norteamericanos por cada africano. Ahora mismo ya hay más africanos que europeos y norteamericanos juntos. Ya es más importante en términos de población África que el conjunto del occidente septentrional, ¿no? Y sin embargo, en 50 años, pues veremos como los africanos serán un 30% de la población y entre europeos y norteamericanos seremos apenas un 10%. Es decir, ahora somos los mismos blancos que negros, dicho de una manera rápida, y dentro de 50 años habrá el triple de negros que blancos. La población cambia de color. Y en Asia también hay un cambio importante del equilibrio de fuerzas de la población. Hace 50 años había más chinos que indios, hoy hay los mismos, incluso algunos más indios que chinos, y dentro de 50 años habrá el doble de indios que de chinos. Esto es importante, ¿no? Pensemos que el mundo será bastante distinto, de tal manera que los países menos desarrollados, claramente menos desarrollados, que son África y el Indostán, concentrarán más de la mitad de la población, cuando hace apenas 50 años concentraban apenas una cuarta parte, ¿no? Aquí también es algo que tenemos que tener en cuenta, la distribución de la población por rangos de edades, ¿no? Los rangos de edades de la población varían de manera muy notable en función de las geografías. Vemos países con una proporción importante de su población jubilada, en la de jubilación, de más de 65 años, Japón, Italia, Alemania, España, es decir, entre el 20 y el 25% en Europa y Japón, y también Estados Unidos, y sin embargo, en algunos países pues, la población jubilada es bajísima, África un 3%, India un 6%, y la población infantil pues vemos que evidentemente pues, es baja en Europa y se incrementa de manera notable ya en Brasil o India y es importantísima en África, ¿no? Aquí tenemos
¿Cómo va a ir la población por rangos de edades? En el 2065 habrá menos adultos prácticamente en todo el mundo. En China habrá menos adultos, en Europa, menos niños, perdón, población infantil. Habrá menos niños en China, menos niños en Europa, no muchos menos, pero menos. Será muy notable la caída del número de niños en China. Habrá menos niños en India que hoy, en millones. Habrá los mismos en Asia. Habrá el doble de niños que hoy en África. Esta es la gran cuestión. Y en Iberoamérica y Norteamérica más o menos habrá los mismos. Es decir, la población infantil disminuirá en todo el mundo. En miles de millones, en el número total, habrá menos niños dentro de 50 años que hoy, con la sola excepción, y muy notable, de África, donde se duplicará el número de niños. La población en edad de trabajar, la que está comprendida entre 15 y 65 años, también disminuirá en la mayoría de los países. En China disminuirá de forma notable, en Europa disminuirá, y en Iberoamérica y Norteamérica se mantendrá estable. Solo se incrementará de manera notable en África y, de alguna manera, en el Indostán también. Y lo que aumentará de manera exponencial será la población jubilada. Pasaremos de 500 millones de personas en el mundo que ahora tienen más de 65 años a 2.000 millones de personas en el mundo con más de 65 años. Es decir, se va a multiplicar por 4 la población jubilada. Y va a aumentar en todas las geografías. De hecho, aumentará mucho más en aquellas que están menos avanzadas, como Indostán, el resto de Asia o África. Porque hoy en día, desgraciadamente, tienen pocos jubilados porque la esperanza de vida todavía es baja, pero está mejorando a un buen ritmo y esto hará que el aumento de la población jubilada sea muy elevado. ¿Esto a qué lleva? Pues lleva a un ratio de adultos por dependiente que disminuirá en todos los países con la excepción de África. ¿Qué significa este ratio? Es el número de personas en edad de trabajar que hay por cada niño más jubilado juntos. Es decir, esto quiere decir que en China hay 2,7 personas adultas con respecto por cada uno que sea la suma de niños más jubilados. 2,7 personas para mantener a una. 2,7 personas pueden trabajar para mantener a una. En Europa hay 2. Bueno, y vemos, por ejemplo, que en África, esto es curioso, es un país, debido al gran número de niños, en el que el número de adultos por dependiente es muy bajo. Esto explica, digamos, cada africano tiene que mantener a otro. Esto explica en buena parte la dificultad de progreso en términos de renta per cápita y de progreso material. Es muy poca la gente que trabaja con respecto a la gente que hay en el país. Donde más hay realmente es en Asia, vemos que hay 2,7, 2,9, hay 3 posibles trabajadores, no quiere decir que estén trabajando, pero sí están en edad de trabajar. 3 posibles trabajadores por cada uno que no está en edad de trabajar, sea niño, sea jubilado, y esto explica el buen crecimiento que está teniendo en estos momentos estas economías, porque realmente la inmensa mayoría de la población está en edad de trabajar, cosa que no sucede en África. Veis que el ratio es de 3 veces menos. En proporción a la población total hay 3 veces menos de personas en África que en Asia que están en edad de trabajar. Y aquí vemos cómo esto disminuirá en todos los países con excepción de África, donde repuntará algo, porque esta explosión de natalidad se irá disminuyendo y el número de adultos, y gran parte de los niños de hoy serán evidentemente adultos y mejorará algo el ratio. Se igualará bastante en todo el mundo. Llegaremos a un ratio bastante equiparable de alrededor de 1,5 veces, 1,5 personas en edad de trabajar por cada una que hay que mantener, sea niño, sea anciano, corrigiéndose estos graves desequilibrios que hay ahora mismo en estos términos, que hacen que en Asia haya muchísimos más trabajadores y por tanto mucha más productividad que en África. Aquí otro ratio, a la hora de pensar, pues bueno, ¿qué mercados tendrán futuro, ¿no? ¿Cuáles son los mercados primordiales? ¿Dónde estarán los clientes? ¿Estarán más vendremos más pañales para niños pequeños o más pañales para incontinencia urinaria? Esta es la realidad. Va a cambiar radicalmente esto. Habrá muchos más ancianos que niños en el futuro. Esto es un cambio muy importante, muchos más ancianos que niños. Primero, porque en muchos países el número de niños va disminuyendo, pero sobre todo, porque en la inmensa mayoría de los países el número de ancianos se está incrementando de manera radical. Ahora mismo, ya en Europa, el número de ancianos, el número de niños por jubilado es de 0,9. En Europa ya tenemos más jubilados que niños. En Europa hay más personas de 65 años
en adelante que personas de menos de 15 años. Pero este 0,9, este 1, bajará a 0,5, es decir, habrá 2 jubilados por cada niño en Europa. En Europa habrá 2 jubilados por cada niño, ahora hay 1 por 1. Y en China bajará radicalmente. Ahora mismo hay el doble de niños que de jubilados y pasará a ser la mitad. Donde bajará exponencialmente será en África, donde ahora mismo hay 12 niños por cada jubilado. Porque hay muchos niños, pero sobre todo, porque desgraciadamente en África hay muy pocos jubilados, ¿no? Realmente hay muy poca gente que haya llegado a esta edad. Por tanto, pasaremos de un ratio de tener el triple de niños que de ancianos a tener el mismo número de niños y ancianos, 1, de 3 a 1. Es decir, a futuro el mercado mundial para los mayores de 65 años será un mercado tan grande en número de personas como el mercado de menores de edad. Cuando ahora el de menores de edad es 3 veces más grande que el mercado de los jubilados en el conjunto del mundo, aunque en Europa ya es el mismo. En Europa ya es el mismo, digamos. Luego, vamos a pasar de población a clientela. Una cosa es dónde estarán las personas, dónde vivirá la gente, y otra cosa es cuántas de estas personas alcanzarán un nivel de vida suficiente como para ser clientes de las compañías que cotizan. ¿Cuántos de ellos participarán en la economía mundial realmente? Una persona que esté solo en una selva, en un campo, en una sabana, cultivando sus cultivos de supervivencia con un poco de ganado y malviviendo, esta persona a efectos económicos no es relevante. Lo es humanamente como cualquier otra, o incluso más, pero a efectos económicos no es relevante. No es un posible cliente de Unilever, no es un posible cliente de Coca-Cola, y desde luego no lo es de Louis Vuitton. Digamos, no es posible el cliente de la inmensa mayoría de las compañías que fabrican cosas y en las que podemos invertir, ¿no? Vamos a ver cómo nos aproximamos al tamaño de los mercados. ¿Cuántas personas realmente de estas que hay en el mundo ahora y de las que habrá en el futuro van a tener un poder adquisitivo suficiente como para participar en la economía mundial? Dicho de otra manera, ¿qué tamaño va a tener la llamada, mal llamada en mi opinión, clase media mundial? Yo prefiero llamarla clase consumidora mundial. Para mí, yo lo que intento indagar aquí es cuántas personas tendrán un poder adquisitivo suficiente como para comprar detergentes, alimentos envasados, algunos de ellos ya un coche, este tipo de productos que hacen que participen ya como posibles clientes de las compañías cotizadas en las que nosotros podemos invertir. Algunos le llaman clase media, pero esto es un término más sociológico, yo prefiero llamarle clase consumidora. Por ejemplo, en España, la clase consumidora es el 100% de la población. La clase media de España, cada uno puede decir cuánto es. Uno dirá que es el 30, otro el 50, otro el 60, otro el 70, esto depende de qué ratios tomes. Pero consumidora lo es toda. En España, en todas las familias, aunque, más o menos, alguien tiene un coche, aunque sea segunda mano y estropeado. En todas las familias la gente compra detergente y compra alimentos envasados. Son posibles compradores de yogures, son posibles compradores de pasta de dientes. No todos son igual clientes, no todos pueden ser clientes de Louis Vuitton, pero casi todos pueden ser clientes de Zara, por ejemplo. En España, podríamos decir ahora mismo, en Estados Unidos, en Europa, el 100% de la población es clase consumidora, es población consumidora. En otros países es mucho menos, ¿no? ¿Cómo podemos aproximarnos a esto, a intentar calcular cuál es la población consumidora? Bueno, tenemos estadísticas que nos intentan dar una idea de cuál es la riqueza de cada país y podemos comparar eso con la población para ver qué parte de la población están incluidos, ¿no? La más obvia es el PIB nominal, ¿no? El Producto Interior Bruto en dólares, medido en dólares reales, en dólares que se pueden cambiar. Aquí tenemos el PIB nominal. El PIB nominal puede tener sus problemas. Luego veremos que hay otro PIB, el PIB por paridad de poder de compra, que intenta homogeneizar más la capacidad de compra que da la economía de cada país a sus habitantes, ¿no? Y por ello yo intento ver realmente, comparado con algunas magnitudes reales, ¿qué otro indicador real nos da una idea más clara o nos da una idea más homogénea o más concordante con este PIB sin necesidad de hacer gran confianza en los estadísticos de cada país, ¿no?
Aquí he tomado tres magnitudes que son representativas, que podrían ser indicativas. El PIB por habitante, el PIB por tonelada equivalente de petróleo consumida, es decir, en función de la energía gastada, y el PIB por número de vehículos, por el parque de vehículos que tenga cada país. Y vemos que realmente el número de vehículos en base a 100 es bastante homogéneo. Vemos la línea roja está todo muy cerca de 100. Es decir, el número de coches es muy indicativo del PIB real, es lo más indicativo del PIB real. Si alguien me dice a mí qué PIB tiene un país, yo le digo, dime el número de coches. Dime el número de coches, lo multiplico por 60.000 y más o menos lo clavo. ¿Qué PIB tiene España? 20 millones de habitantes, 20 millones de coches por 60.000, 1.200.000 dólares, más o menos. ¿Qué PIB tiene Estados Unidos? Hago el mismo cálculo, me sale igual. ¿Qué PIB tiene China? 130 millones de coches, por 70 en este caso serían 9.100 millones de euros. Bueno, son 10.000. Digamos, realmente es la aproximación más fácil es decir, dime el número de coches y te diré el PIB de un país. Si me dices el número de habitantes, no tengo ni idea. Porque el número de habitantes, algunos tienen un PIB de 2.000 y otros de 55.000. No sé por qué número multiplicar. Si me dices el consumo de energía, ya me aproximo un poco más, pero también hay discrepancias. Por el consumo de energía, en base a 100, pues hay quien tiene 120 y quien tiene 50. Por habitante realmente vas de 10 a 500. Y sin embargo, por el número de coches tienes un nivel mucho más homogéneo. El PIB por paridad de poder de compra. El PIB por paridad de poder de compra, que algunos utilizan también, es tan discutible como el PIB real, ¿no? Y aquí vemos que el indicador más claro de cuál es el PIB por paridad de poder de compra no son el número de coches, sino justamente el consumo de energía. El consumo de energía vemos que varía desde 70-80 sobre la media hasta 150. Varía más que lo que variaba el número de coches como indicador en el PIB nominal, pero menos que cualquier otro indicador. Es decir, si quieres saber el PIB en dólares, toma como referencia a los coches. Si quieres saber el PIB en paridad de poder de compra, toma el nivel de consumo de energía. ¿Qué PIB nos interesa más a nosotros conocer? Realmente el PIB nominal, porque es mucho más indicativo de esta clase consumidora. Hay muchas personas que no tienen capacidad todavía de gasto, pero sí están gastando energía ya. Es un paso inferior, digamos, de desarrollo. Las que tienen coche, desde luego, son clientes. Dicho de otra manera, si en China ahora mismo hay 130 millones de coches, a una media puedes estimar alrededor de 3 personas por coche, tienes 490, 500 millones de potenciales clientes, y 1.000 que no. Hay 500 millones de personas que tienen capacidad de poder de compra y 900 que no tienen capacidad de poder de compra. Sin embargo, ya muchos están en un grado inferior ya gastando bastante energía. Ahora mismo ya China está en un consumo de energía no equiparable al europeo o norteamericano, pero ya no tan lejano. Lo veremos un poco más adelante. Es decir, si queremos ver el PIB PPP te da una mejor estimación de la economía, de la parte de la economía que no está plenamente desarrollada, de la parte de economía de aquella población que todavía no tiene el dinero suficiente como para pasar a ser cliente de una gran compañía, y el PIB nominal en dólares te da una estimación mucho más acertada del tamaño de la economía en términos de negocio hoy. El PIB en dólares nos da una idea del cuál es el negocio hoy, y el PIB PPP nos da una cierta idea de cuál podrá ser el negocio en 10, 15, 20 años, porque normalmente se empieza consumiendo energía y se acaba teniendo coche. Esta es un poco la diferencia. Aquí tenemos, por ejemplo, pues, esto, ¿no? El PIB nominal es indicativo, el número de coches indica PIB nominal, vemos que hay pocas diferencias, entre 55 y 75.000 dólares por coche a la hora de estimar un PIB. Y sin embargo, bueno, en energía varía algo más, pero tampoco tantísimo, pero en PIB PPP tenemos desde 6.000 hasta 13.000. Es decir, de manera rápida dices, ¿quieres saber el PIB PPP de un país? Pues multiplica por 8.000 las toneladas equivalentes de petróleo que consume. ¿Quieres saber el PIB en dólares de un país? Multiplica por 60.000 el número de coches que tiene. Este tipo de anclajes en magnitudes reales yo creo que son muy importantes. Yo lo utilizo bastante a la hora de analizar países emergentes porque en realidad es más fiable el número de coches y el número de toneladas de energía consumida
que el PIB. El PIB, yo no sé cómo se calcula ni en España, excuso decirles en China. En China, el último censo que hicieron, censo de población, le salieron 1.360 millones de personas y admitían un margen de error de 40 millones de personas. Es decir, que podían ser 1.320 o 1.400. O sea, con los que no sabían si tenían o no tenían, ya era España. Es decir, si contando personas a estos márgenes de error, contando PIB, realmente el PIB tiene mucho de economía sumergida, tiene mucha complicación, ¿no? Realmente, contar el PIB, pensemos en Italia hace 30 años cuando hizo el famoso sorpaso, porque hizo una estimación de su propia economía sumergida, incrementó un 20% su PIB en un año y hizo el sorpaso, que era pasar por delante del Reino Unido en el ranking de economías por PIB, porque se hicieron una estimación objetiva, singular, de cuál era su economía sumergida. Por tanto, sin embargo, contar el número de coches es bastante más fiable, porque los coches han sido fabricados y son achatarrados y están matriculados, y hay una asociación de fabricantes de automóviles, la OICA, que publica estadísticas muy detalladas de cuál es el parque de coches año tras año. No será exacto, pero es bastante preciso el número de coches. Es bastante más preciso que lo que pueden decir las estadísticas de PIB. Y el número de litros de petróleo quemados o de kilovatios hora producidos por las centrales eléctricas también es bastante fiable, también es bastante indicativo. Por tanto, anclarse en magnitudes reales siempre es algo que tenemos que hacer, y nos da una indicación mucho más clara de cuál es el nivel de desarrollo de un país que lo que nos puede hacer el PIB, que a veces varía muchísimo, sobre todo en las estimaciones de unos a otros organismos y en lo que se refiere al PIB-BPP, ¿no? Bueno, aquí hay diferentes estadísticas de grados de desarrollo, ¿no? Poniendo como 100% la media mundial, veríamos, dependiendo de qué magnitudes, de las dos principales magnitudes, en qué grado de desarrollo se encuentran los países, ¿no? Pues vemos que, bueno, en términos de consumo de energía, vemos, por ejemplo, ya que China está por encima de la media mundial, y no tan lejos de Europa, desde luego no del Reino Unido o de Alemania o de Japón, es decir, 124% frente al 200%. O sea, en términos de energía está bastante equiparable. En términos de coches todavía está muy por debajo de lo que es un europeo, que está 5 veces más, ¿no? India está muy atrasada en ambas, muy atrasada. Esto es algo que a veces, a mí cuando comparan China con India, quiero decir que no han hecho los números, nadie se ha fijado. Dicho rápido, en China y en India hay el mismo número de personas. Y hay más de 4 veces más coches en China que en India. En China hay 130 millones de coches y en India 25 millones de coches, prácticamente 5 veces. Y sin embargo hay el mismo número de personas. En consumo de energía, lo mismo. India gasta per cápita un 13% de lo que gasta un humano normal, tiene en coches, y un 30% de energía. En China ya están equiparables. De hecho, China y Brasil tienen un nivel de desarrollo relativamente parecido ya, vemos. China consume más energía, pero Brasil tiene más coches. Son economías bastante equiparables. El grado de desarrollo de China y de Brasil son bastante equiparables. India está muy por detrás. Y aquí vemos otro indicador muy importante de desarrollo de los países, que es la salud. La salud, sobre todo en las etapas iniciales, cuántos niños mueren, cuántos jóvenes mueren. Pues, bueno, vemos que ha habido un gran avance en los últimos 50 años. Esto es el porcentaje de población que vive menos de 25 años, es decir, cuántas personas mueren antes de cumplir los 25 años en cada país. En el año 65, incluso en los países desarrollados, veíamos 4 o 5% de muertes. Un 4 o un 5% de la población hace 50 años moría antes de cumplir los 25. Había mortalidad infantil, había enfermedades que destruían a la población joven. Esto, desde luego, se elevaba mucho más en países en vías de desarrollo, como era Brasil, donde el 20% de las personas morían antes de cumplir los 25 años. En China, el 30%, y en África, en Nigeria, por ejemplo, el 40 y tantos %, ¿no? Moría antes de cumplir los 25 años. Esto ha mejorado radicalmente en todas las geografías, excepto India y Nigeria. Ahora vemos, por ejemplo, que en China el punto rojo no es nada distinto de manera relevante al de los países desarrollados, Japón, Italia, Francia, es decir, mueren, casi todo el mundo llega a los 25 años, solo un 2% aproximadamente muere antes de los 25 años. Sin embargo, en India sigue muriendo un 7% de la gente antes de los 25 años, y en Nigeria sigue muriendo más del 20%. Es decir, India está a un nivel peor todavía al que teníamos nosotros hace 50 años, en términos de salud,
está peor que el que teníamos nosotros hace 50 años, y realmente Nigeria seguirá estando peor dentro de 50 años de lo que nosotros lo estábamos hace 50. Esto es lo más dramático. En Nigeria, dentro de 50 años, probablemente siga muriendo más gente que la que moría en Europa en los años 60. Hay otros gráficos de productividad energética, no voy a intentar pasar algunas diapositivas que no sean tan importantes. Aquí hay un cuadro que creo que es muy ilustrativo a la hora de definir el nivel de desarrollo de los países. Muchas veces se habla de que si India, que si China, que si están avanzados, que si no están avanzados, de cuál es la clase media, que cuál es el tamaño de la economía de una y otra, qué grado de avance tienen. Yo aquí he puesto 5 indicadores muy básicos, reales y fácilmente contrastables para cada país. El consumo de electricidad per cápita, estos son consumos per cápita, consumos por cabeza. Consumo de electricidad, el número de automóviles por cabeza, el consumo de energía total, no electricidad, sino también todo tipo de gasolinas, otro tipo de energías, la esperanza de vida y el consumo de carne. Este es un dato también importante, bastante representativo del nivel de desarrollo de los países. Y aquí pongo el año en el que se encuentra cada país con respecto a lo que tenía España. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en India, ahora mismo, tiene la misma esperanza de vida y consume la misma carne que nosotros consumíamos en España en el año 55. Tiene los mismos automóviles y el mismo consumo de energía primaria que nosotros teníamos en el año 60. Y consumen electricidad como nosotros en el año 65. En promedio, están en un nivel de desarrollo parecido a la España del año 59. Bueno, de cuando vino Eisenhower, y justo antes de que Laureano López Rodó tomara las riendas económicas del país, justo antes de los planes de desarrollo. Hay que ver si serán capaces de empezar estos planes de desarrollo, pero están justo ahí. Bueno, su nivel de desarrollo actual es el de la España de hace 56 años. Ese es el nivel de desarrollo de China, de India como economía. Sin embargo, China está mucho más avanzada ya. China ya tiene el número de coches que nosotros teníamos en el año 70, que bueno, no eran muchos, pero ya empezamos a tener algún coche, algunos, la clase media. Consumen la carne que nosotros consumíamos en el 75, la esperanza de vida ya es la de nuestro año 80, y la electricidad consume ya la del 85. En promedio están en el 78. Estos están antes de que se iniciaran los planes de desarrollo y estos están en la transición española. O sea, el nivel de desarrollo de China ya es equiparable al que había en España a finales de los años 70, y esto sí que lo recordamos todos. En el año 78 sabemos cómo estaba España. Bueno, España siguió mejorando, más o menos 17 años más, realmente. España no llegó a alcanzar los estándares plenos de país completamente desarrollado, equiparable a grandes rasgos a sus homólogos europeos o norteamericanos. No hay que ser exacto en las cifras, pero hasta el año 95. Podríamos decir que a partir del año 95 España ya ha sido un país plenamente desarrollado y de primerísima división, indiscutible. Ya no hemos progresado en estos ratios. De hecho, hemos progresado de una manera que puede ser contraintuitiva. A lo mejor ya se está empezando a consumir algo menos de carne porque la gente está más preocupada por la dieta. De hecho, se consume menos energía. En Europa, en general, se consume menos energía hoy que hace 10 años. ¿Por qué? Porque los coches, en vez de gastar 10 litros, gastan 6. Y porque como ya tenemos todos los coches que podíamos tener, la eficiencia energética va mejorando y va disminuyendo. Es decir, ya hemos alcanzado el cenit. El cenit lo alcanzamos en el 95. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si China sigue el mismo ritmo de desarrollo que siguió España, que lo ha seguido hasta el momento, si ponemos como punto de inicio de China el año 90-95, que es cuando empezó realmente a abrirse la economía, hasta hoy, en estos 20-25 años, ha hecho lo mismo que hizo España desde el 60 hasta el 85 o 90. Digamos, si sigue este mismo ritmo, pues a China le quedarían 15, 20 años de crecimiento hasta alcanzar los estándares occidentales. A India pues le quedarían bastantes más años, suponiendo que tome el ritmo, ¿no? Suponiendo que tome el ritmo, pues le quedarían todavía 35 años para alcanzar los niveles que nosotros teníamos en el año 95, que ya son los niveles de pleno desarrollo, ¿no? Por tanto, a partir de este tipo de indicaciones podemos ver cómo convertir los habitantes en clientes, ¿no? Esta estimación de población que tiene un poder adquisitivo suficiente como para participar de la economía mundial. En el Indostán, en India, Pakistán y Bangladesh hay 1.600 millones de personas, pero solo 100 tienen poder de compra.
Solo 100 millones tienen poder de compra. India es un mercado de 100 millones de personas para los productos de consumo, no de 1.600. Esto es lo que tenemos en el presente. En China hay 427 millones de consumidores. Esto es un número como cualquier otro, puede ser 350 o 500, son aproximaciones. Desde luego, pero esto sería aplicando pues, un ratio sobre el número de automóviles, sobre el consumo de energía, un ratio ponderado sobre todo eso, de los 1.326. Pero ya es un mercado importante, es un mercado de 427 millones de consumidores, que es equiparable al de la Unión Europea, por ejemplo. Este es el conjunto de Europa, incluyendo Rusia. He puesto grandes agregados. En África, el mercado es de 129 millones. Es un mercado parecido al de Indostán. De hecho, hay menos habitantes en África, pero hay 129 millones de personas de poder de compra. Esto es un poco engañoso, podríamos haber hecho un gráfico entre las dos Áfricas, ¿no? Una sería África del Sur más los países árabes, que tienen un grado de desarrollo parecido al de China, no parecido, pero sí, más parecido al de China que al de India, y el África Negra, central, que tiene un nivel de desarrollo ligeramente inferior al de India, pero no muy distinto del de India en agregado. En Europa todos somos consumidores, en Iberoamérica pues tenemos una parte ya relevante de la población que tiene poder de compra, de los 600 millones hay casi 400 que tienen poder de compra, 2/3 aproximadamente, son posibles clientes y irán creciendo. En Norteamérica todos son evidentemente consumidores y en el resto del mundo tenemos esta proporción, ¿no? Que en proporción sobre los habitantes pues tenemos que en el Indostán solo un 6% de la población tiene capacidad de poder de compra, en China un tercio, en África un 10%, en Europa todos, en Iberoamérica un 61%, un 60%, un 100% y un 32%. ¿Cómo será la evolución en los próximos 65 años? Asumiendo ritmos, esto ya es una asunción propia, desde luego, he hecho muchos números, he hecho más números que un tonto, no se los voy a contar a todos aquí, todo lo que he hecho, pero vamos, esta es mi mejor estimación. Esta es mi mejor estimación a través de los ritmos de desarrollo. El Indostán pasarán pues, de ser a 100 a 600, en China pues serán 1.000, en África serán prácticamente 1.000, en Europa seremos menos, porque seremos menos población, evidentemente, en Iberoamérica aumentará, y bueno, y aquí tenemos cómo será el mercado global, ¿no? Esto es ver no la población mundial, sino la porción de población que tiene capacidad de poder adquisitivo. Y ahora tenemos, por ejemplo, que entre Europa y Norteamérica tenemos el 42% de los clientes, es decir, la mitad de los clientes del mundo están en Europa y Norteamérica. Si le añadiéramos Japón, tendríamos el 50% aproximadamente. Japón, Corea y Australia tendríamos el 50%. Es decir, en los países desarrollados están la mitad de los clientes del mundo, aunque solo haya una sexta parte de la población. Pero en los países desarrollados hay la mitad de los clientes del mundo y en los países en vías de desarrollo la otra mitad. Dentro de 50 años, en los países desarrollados tendremos una cuarta parte de los clientes del mundo. Seremos el 10% de la población, pero seguiremos siendo una cuarta parte de los clientes del mundo. Pero 3/4 partes estarán en los países en vías de desarrollo. Aquí pongo unos gráficos rápidos para ver este crecimiento que se ha dado en China, que podría darse en otras economías. Yo creo que en China se ha unido pues, un factor político indudable, una economía dirigida muy fuertemente, con mucho rigor y con tintes dictatoriales, si quieren, y el proceso ha sido muy parecido en términos de crecimiento al de España, muy parecido. La China del 90 al 2015 es la España del 60 al 85, en ritmos de crecimiento claramente, del 60 al 80, al 55 al 80 aproximadamente. El sistema político en el fondo no era tan distinto. Salvan el trago las elecciones en este tal. Y luego aquí lo que se ha producido es un gran número de población adulta con respecto a la población infantil. La baja natalidad, que no ha sido tan baja como se dice, la versión oficial de que en China solo se puede tener un niño por pareja es la oficial, pero la realidad es que han salido casi 3. Si uno mira obligando a tener uno, han salido 3. Eso es lo que ha pasado en China, ¿no? Esto es lo que ha pasado en China, pero no han salido 7, como en Nigeria. Han salido 3. Entonces, esto ha hecho que el crecimiento del PIB, medio en PIB per cápita, haya sido muy superior, ¿no? Vemos qué ha pasado en una generación en China. En China,
bueno, aquí vemos en los últimos, bueno, esto son 2 generaciones, en los últimos 50 años, pues ha pasado de consumir 200 millones de toneladas de equivalente de petróleo frente a las 1.200 que tenía Estados Unidos, y de consumir 6 veces menos energía que Estados Unidos, a consumir ya más energía que Estados Unidos. China es el país del mundo que más energía consume. Es la principal potencia en términos de consumo de energía del mundo. Y el gran salto se produjo a partir de aquí. Como ven, aquí hay un relanzamiento, año 95 aproximadamente. A finales de los 80, 90, Tiananmen, Deng Xiaoping toma el control, y a partir del 95, plan de desarrollo. Aquí lo tenemos. Pasan de consumir 1/3 que Estados Unidos a consumir más energía que Estados Unidos en solo 25 años. De la bicicleta al coche, digo aquí, ¿no? Otra manera de decirlo. De 20 a 130 millones de automóviles en solo 10 años. Ahora mismo ya es el principal mercado de automóviles de turismo del mundo, China. Del campo a la ciudad, esto es lógico, en todo proceso de crecimiento económico se produce un incremento de la proporción de la población que está situada en zonas urbanas. Esto es una tendencia que también veremos a medida que avancen los distintos países. En el 2000 un 30% de la población vive en la ciudad, hoy vive un 50%, y bueno, ya está previsto pues en el 2020 viva ya más de un 60%, ¿no? Vemos otros países, ¿dónde están ahora? Pues vemos que Estados Unidos, Japón, pues ya están en el 80% de urbanización. Es decir, los países desarrollados tienden a más del 80% de la urbanización, pero China ya está aquí, ¿no? Y de vegetarianos a carnívoros, pongo. Esto es muy importante, el consumo de carne por cabeza. Han pasado de consumir 10 kilos de carne por persona al año en el 80, en el 90 estaban en los 20, antes de empezar el desarrollo, y ahora están por encima de 50. Piensen, por ejemplo, que en Europa, en Estados Unidos, esto ronda los 90, 100, 80 y tantos, 90, 100, depende de los hábitos de cada uno. Pero ya están, digamos, muy cerca del consumo de carne que tenemos en los países desarrollados. Como han visto, pues están donde estábamos en España en el año 75, concretamente, a la hora de consumir carne, ¿no? Digamos, ya están tan avanzados como nosotros ahí. Y aquí digo, pues de supervivientes a clientes, ¿no? Al final esto es, en el año 95, el GDP per cápita, o sea, el PIB por cabeza, a paridad de poder adquisitivo, era de menos del 10% de la media de la OCDE, de los países desarrollados, y ahora ya está en el 35 y tiende al 40. Es decir, realmente ya se han colocado en estándares, todavía no equiparables, pero ya parecidos a los de los países más pobres de la OCDE. Hasta aquí hemos visto qué tipo de clientes habrá, en qué zonas estarán situados y de alguna manera qué ramas de actividad van a tener crecimiento. Desde luego, una muy clara es dar de comer a todas estas personas que están pasando, por ejemplo, de comer vegetal a comer carne. La carne, pues más o menos, algunos de ustedes lo sabrán con toda seguridad, pero vamos, para producir 2 kilos para producir un kilo de carne de pollo se necesitan 2 kilos de cereales, para producir 1 kilo de carne de cerdo se necesitan 4 kilos de cereales, y para producir 1 kilo de carne de buey se necesitan 6 kilos de cereales. En promedio pongamos 4 kilos, es decir, tienes que plantar muchísimos cereales, es mucho menos eficiente, digamos, comer carne que comer cereales, pero esto explica pues, el gran potencial de crecimiento que va a haber si realmente los países dan este salto de no comer carne como estaba China o como estaba España en el año 60. No nos engañemos, o sea, no olvidemos las cosas. En España ahora todos comemos carne, pero en el año 60 comíamos 8 veces menos carne que ahora, por cabeza. 8 veces menos carne. Estábamos en los niveles de China de los años 80 aproximadamente, ¿no? Cuando se empieza esto, pues hay un grandísimo crecimiento de la agricultura. Pues, por ejemplo, la operación reciente de Bayer con Monsanto está claramente dirigida a eso. Es decir, semillas transgénicas, incrementar la productividad de la agricultura. Esto es indudable, esto afectará a todos los países. A los que están en un grado de desarrollo inferior a China, desde luego. Todos los que están en grado de desarrollo inferior a China tienen que dar ese salto hacia un incremento de la esperanza de vida y del consumo de cereales, no tanto de forma directa, sino de forma indirecta,
que es multiplicada vía consumo de carne. Esta es una industria clara. Evidentemente habrá todo lo que tenga que ver con la tercera edad. Está claro que la población de tercera edad incrementa de manera sustancial, y no solo en Europa, y de hecho donde más incrementa no es en Europa sino en todo el mundo, sobre todo en China, y que la población infantil va disminuyendo de manera notable. Vemos también el sector de la automoción todavía tiene un potencial elevadísimo. En China hay un coche por cada 10 habitantes, en España hay un coche por cada 2 habitantes. Si llegan al mismo ratio, todavía se tiene que multiplicar por 5 el parque de coches en China. Multiplicar por 5 el parque de coches en China pues significa añadir 500 millones de coches más a un parque que actualmente es de 1.000. Es decir, solo China te incrementaría el tamaño del mercado automovilístico en un 50%, probablemente en el espacio de 15 años. Es decir, este es un sector que va a tener también un buen progreso. Podríamos hacer muchos ejemplos, y de hecho este tipo de reflexiones son las que luego intento incorporar a la hora de ver estas grandes tendencias en mis estrategias de inversión, ¿no? Y ya no como personas que vemos qué compañías van a vender más y dónde lo van a vender, sino como inversores que necesitamos financiar nuestra vejez, necesitamos financiar nuestros años de supervivencia a aquellos que estemos trabajando. Es importante ver las tendencias hacia el envejecimiento de la población. Esto es importante. En suma, el resumen es que vamos a pasar de sexagenarios a nonagenarios en solo 2 generaciones, ¿no? Aquí tenemos algunos gráficos. Vemos que ya hoy, el rojo, la inmensa mayoría de la población en los países desarrollados llega a jubilarse. O sea, el 90% de la población, en España, por ejemplo, Francia, Italia, el 90% de la población alcanza la edad de 65 años. Esto no era tan obvio hace 50 años. Hace 50 años, en los países desarrollados, solo el 70% de la población alcanzaba esa edad. Un 30 o 75. Una cuarta parte de la población moría antes de llegar a los 65 años. Ahora casi todos llegan a los 65 años. Y realmente, en 50 años, pues, y esto ya será muy por encima del 90%. Aquí el gran salto lo vemos de nuevo, el gran avance se ha producido, desde luego, en Brasil y en China. En Brasil y en China, hace 50 años, solo un 30% de la población alcanzaba la edad de 65. Solo 1 de cada 3 llegaba viejo, para entendernos. Y ahora ya están en niveles muy equiparables a los nuestros, en más del 80%. Ya llegan a jubilados prácticamente todos los brasileños y todos los chinos. Los indios van bastante más rezagados, y los que van todavía muy rezagados pues son los nigerianos, ¿no? Que todavía menos de la mitad de la población alcanza la edad de jubilación. Menos de la mitad de la población alcanza la edad de jubilación. Y es previsible que dentro de 50 años estén algo peor de lo que nosotros estábamos hace 50. Y una vez alcanzada la edad de jubilación, ¿cuántos años de pensión cobras? ¿Cuántos años sobrevives? Pues bueno, esto se ha incrementado también de manera muy notable. Vemos, pues, Italia, España, Japón, los países más desarrollados. Vemos que antes, hace 50 años, el que llegaba a los 65 sobrevivía 12 años, el que llegaba a los 65 en promedio se moría a los 77, 78, y ahora sobrevive ya 18 años. Y dentro de 50 años sobrevivirá 24. Estos son los años de pensión que tenemos que financiar. O sea, nuestros padres, si fueran a un actuario de seguros, eran unos señores que tenían un 75% de probabilidades de no llegar a cobrar la jubilación, y cuando la cobraban durante 13 años. Nosotros somos unos señores que tenemos un 90% de probabilidades de llegar a cobrar la jubilación, y cuando la cobremos, la cobraremos 18 años. Y nuestros hijos son unos señores que van a tener un 96% de probabilidades de llegar a la edad de jubilación, y cuando llegue la van a cobrar durante 24 años. Calculen las diferencias en necesidad de ahorro, ¿no? Llegar a los 80, como digo, ahora ya a los 80 ya empieza a ser la regla. Antes hemos visto los 65, que es una edad de jubilación, de los 65 a los 80, digamos, tenemos una jubilación no dependiente. Tenemos que tener dinero para vivir, pero no para vivir muy distinto a lo que vivíamos mientras trabajábamos. Seguimos más o menos sanos, no necesitamos cuidados específicos de acompañamiento de ancianos, no necesitamos ese tipo de soporte. A partir de los 80 la cosa empieza a complicarse. A
Pero los 80 puede empezar a complicarse y realmente ya esto sí que ha cambiado radicalmente. Hace 50 años, solo un tercio de la población, ven aquí 20, 30, 30, 30, España, Alemania, el azul, solo un tercio de la población llegaba a cumplir 80 años. Hoy, más del 80% de la población en los países desarrollados llega a cumplir los 80 años ya. Hoy lo normal, lo normalísimo, lo abrumadoramente mayoritario es superar los 80. Hace 50 años no era normal, era raro llegar a los 80, solo uno de cada 3 llegaba. Y vemos pues, que realmente en el 2065 pues esto se incrementará hasta niveles muy superiores al 80%. Vemos todavía países muy rezagados, ¿no? Aquí vemos países pues, en los que India, por ejemplo, está hoy en el nivel que teníamos nosotros hace 50 años, en términos de longevidad. Llegan el 30%, llegan a superar los 80, como lo superaban pues, en Europa hace 50 años. Y los que llegan también sobreviven muchos años más. Esta es la segunda parte. Ya los años de gran gasto, de cuidado excepcional, porque una cosa es aguantar 15 años de jubilación para seguir viviendo en el día a día, y otra cosa es empezar a pagar cuidadores, para entendernos. Empezar a pagar cuidadores. Pues bueno, el que llegaba a la edad de pagar cuidadores, hace 50 años sobrevivía 5 años, pagaba 5 años de cuidador, para entendernos. Nosotros ya tenemos que pagar 10 y nuestros hijos tendrán que pagar 14. Esto tiene unas implicaciones muy importantes a la hora de hacer uno mismo su planificación financiera y ver de cuánto dinero tendrá que disponer a la hora de asegurar un estándar de vida parecido al que ha mantenido mientras tenía trabajando, ¿no? Finalmente, la mayoría llegaremos a ser nonagenarios, es decir, pasar de los 90 años no será una excepción anecdótica. Hace 50 años solo un 5%, un 6%, un 7% de la población moría por encima de los 90 años, llegaban a cumplir los 90. Ahora, en España ya hay un tercio. Si uno hace el promedio de la edad de muerte de todas las escalas que se publican, pues verá que hay un tercio de ellas que pasan de los 90 ya. Es decir, ya no es raro, no es lo común alcanzar los 90 años, pero no es raro, antes era un 5%, ahora ya es un 30%, ya es bastante probable, empieza a ser probable, y dentro de 50 años la mayoría de los españoles moriremos por encima de los 90 años. El 55-56% de la población morirá por encima de 90 años. Esto es un cambio pues, muy importante, ¿no? En definitiva, aquí pongo pues, resumido todo esto, ¿no? Lo que decía antes. Antes, a los 65 años llegaba el 75% de la gente, hoy llega al 90%, llegará al 96%, antes llegaba al 30% a los 80 años, hoy al 68%, llegará al 96%, y a los 90%, pues... No, aquí ha bailado un gráfico, pero bueno, realmente en los 90 va a ser el 55 en el año 2016, ¿no? Digamos, esta es la realidad. Pero bueno, visto de otra manera, visto en años de esperanza de vida, la expectativa de supervivencia de distintas edades y la expectativa de años de pensión. La expectativa de años de pensión es multiplicar el porcentaje de probabilidades que tienes de llegar a la jubilación, que era el 75% aquí, por los años de pensión que efectivamente cobrarás, 13. 75 por 13 son 10. Ahora, la expectativa de años de pensión son 18 y dentro de 50 años serán 24. Es decir, la pensión actuarial esperada, digamos, para uno que empieza a trabajar y cotice, antes era pagar 10 años, ahora ya es pagar 18 y pronto será pagar 24. Antes, pues por ejemplo, el sistema de pensiones español, que retenía aproximadamente el 30% del sueldo durante 40 años, si asumimos que ese sistema, que no es por sistema de reparto, pero si fuera un sistema de capitalización, tuviera una rentabilidad igual a la inflación, sencillamente, pues 30% por 40 años son 12 años. Antes nos quitaban 12 años de sueldo y nos pagaban solo 10. Ahora nos siguen quitando 12 años de sueldo y ya nos están pagando 18. Y dentro de 50 años, reteniendo 12 años de sueldo, pretendidamente nos pagarán 24. ¿Ustedes se lo creen? Yo no.
Entonces, bueno, la cuestión es que con el mismo ahorro, si tienes que pasar de 12, 13, 14 años a 24 años, si tienes que ahorrar el doble, si tú dedicas el mismo porcentaje de ahorro durante toda tu vida laboral y tienes que acabar sobreviviendo el doble de años de lo que sobrevivía tu padre, pues tienes que sacar una rentabilidad muy superior, de 4 puntos anuales compuestos concretamente superior. Es decir, que la necesidad de invertir en instrumentos de cierto riesgo a corto plazo, como es la bolsa, que puedan procurar rentabilidades reales significativas, es una necesidad que está ahí, a no ser que seamos capaces de ahorrar un porcentaje de nuestros ingresos muy superior al que han ahorrado nuestros padres, cosa pues, que también es complicada. Por tanto, al final, la conclusión es: el mundo es un buen negocio, es un negocio que cada vez tiene más clientes, no porque tenga más personas, sino sobre todo porque una proporción mucho más importante de estas personas alcanzan a tener el poder adquisitivo suficiente como para ser clientes. Por tanto, hay un crecimiento claro de la economía mundial por delante, visto desde el punto de vista de la demografía, y es un negocio en el que, en mi opinión, estamos obligados a participar como inversores, no ya por contribuir al progreso mundial, sino para podernos pagar la pensión. Muchas gracias.